Trabajo para el servicio de parques cerca de Winslow Ridge, en Virginia Occidental, no muy lejos de la Green Hollow Preserve. No era uno de esos trabajos de alta acción, con rescates dramáticos o enfrentamientos con osos. No, la mayor parte de mi tiempo se pasaba revisando senderos, registrando señales rotas y asegurándome de que los campistas no se alejaran demasiado de los senderos marcados. Para ser honesto, me gustaba así. Era un trabajo tranquilo, repetitivo, claro, pero de una manera que realmente disfrutaba. No había sorpresas, no había grandes eventos que me sacaran de curso. Claro, había escuchado las historias locales. Cada pueblo de los Apalaches tiene sus historias de fantasmas y sucesos extraños transmitidos por las personas que han vivido allí demasiado tiempo. Pero, como la mayoría de la gente, realmente no les prestaba atención. Pensé que solo era folclore, nada más que historias que la gente contaba para entretenerse. Eso fue hasta finales de septiembre de 2021. Todo comenzó con un memorando interno. Mi supervisor mencionó una vieja torre de incendios, una que no se había utilizado en décadas. Estaba oculta más allá de una cresta llamada Potter's Spine, en un área que ni siquiera aparece en los mapas públicos de senderos. El trabajo era sencillo. Caminar hasta allí, tomar algunas fotos, anotar el estado de la torre y regresar. Estaban considerando la demolición. Algo fácil. Salí temprano esa mañana, estacioné en la entrada del sendero y comencé a caminar alrededor de las 9:00 a.m. El sendero comenzó de manera tranquila, una inclinación suave con bastante sombra y buen terreno. Era un día fresco, y claro, y recuerdo lo afilado que olía el aire. No era el olor usual del bosque, era algo más afilado, casi metálico, como hojas secas mezcladas con un tenue olor a hierro. No era desagradable, solo fresco. Tenía todo mi equipo habitual: cámara, cuaderno de campo, brújula, linterna, radio y pistola de emergencia. Lo estándar para el servicio de parques. Antes de salir, me comuniqué con la central para informar mi ubicación. Todo parecía normal, predecible. Eso fue hasta aproximadamente 1 milla después de haber comenzado la caminata. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Estaba siguiendo los marcadores azules del sendero, las pequeñas señales, cuadradas que te guían por el camino, cuando de repente dejaron de aparecer. Normalmente ves uno cada 10 árboles. Pero después de pasar uno que era solo una mancha borrada en un árbol de haya, no encontré más. Caminé en círculos lentos, buscando el siguiente marcador, pero no había nada. Era como si el sendero simplemente hubiera desaparecido. Al principio pensé que tal vez el clima había desgastado los marcadores, pero había algo en ello que me hizo dudar. Sentí una extraña sensación, como si hubiera salido de la red sin querer, como si el bosque se hubiera cerrado sobre mí. Seguí adelante, un poco incómodo, pero estaba decidido a continuar. A las 2:45 p.m., finalmente llegué a la torre. Estaba más deteriorada de lo que esperaba. La base se inclinaba un poco hacia un lado, y las escaleras se veían visiblemente podridas. No subí inmediatamente. En su lugar, caminé alrededor del perímetro de la torre, tomé algunas fotos y anoté algunas notas. El bosque a su alrededor se sentía inquietantemente limpio. No había ramas en el suelo,
ni huellas, solo tierra compactada. El aire también se sentía extraño. Todo estaba en silencio. No era el silencio pacífico, sino un silencio pesado y asfixiante. Era como si el bosque se hubiera silenciado a sí mismo. Entonces lo escuché. Un rápido crujido de algo bajo los pies, a mi izquierda. Giré rápidamente, pensando que era un ciervo o tal vez un mapache. Pero cuando escaneé el área, no había nada, solo árboles. Me quedé quieto, esperando, pero no había viento, ni hojas crujiendo, ni sonidos de animales. Estaba completamente en silencio. «Servicio de parques. ¿Hay alguien por aquí?», llamé. No hubo respuesta. Otro crujido, más cerca esta vez. Di un paso hacia el sonido, escaneando los árboles nuevamente, pero nada. No solo estaba en silencio, estaba mal. El silencio era tan espeso, tan antinatural, que casi sentí que el propio bosque estaba conteniendo la respiración. Retrocedí hacia la torre, esperando tomar las fotos y marcharme. Las escaleras crujieron bajo mis pies, como si protestaran contra mi ascenso, pero las subí de todos modos. Cuando llegué a la cima, entré en la sala de observación. Estaba sucia, moho, equipo roto, polvo por todas partes. Tomé algunas fotos rápidamente, pero algo no se sentía bien. Me acerqué a la ventana que daba en la dirección por donde había caminado. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie justo dentro de la línea de árboles, bajando por la cresta, donde el sendero se curvaba fuera de la vista. No tenía la forma de una persona o un animal, más bien parecía una figura alta y oscura, como una sombra que alguien había dejado de pie. Agarré mis binoculares e intenté ver mejor. Antes de que pudiera enfocarlo, se movió, demasiado rápido, demasiado suave, en un solo movimiento antinatural, y se ocultó detrás de un árbol. Me quedé allí durante unos 20 minutos, escaneando los árboles, tratando de ver algún movimiento. Nada. Finalmente me rendí y comencé a bajar. Pero el sendero, algo no estaba bien. No se veía igual. Los árboles se inclinaban en direcciones diferentes y las curvas no coincidían con lo que recordaba. Revisé mi mapa. No había señales de los marcadores del sendero y el camino parecía cambiar bajo mis pies. Era como si el bosque hubiera cambiado en silencio mientras yo estaba allí arriba. Algo no estaba bien. Y luego volvió a aparecer, justo frente a mí, en el sendero, tal vez a 50 metros. La misma figura alta, sin detalles, solo una sombra larga y negra de pie allí, con los brazos demasiado bajos y las piernas demasiado largas, completamente quieta. Me congelé mirándola. Saqué mi radio. Base de la Torre Potter. ¿Me copian? Estática. Giré el dial e intenté de nuevo. Despacho. Esto es base. Necesito ayuda. ¿Me copian? Pero solo había estática. Bajé el radio y miré nuevamente. Ya no estaba. No se fue caminando, ni se agachó detrás de los árboles. Simplemente desapareció. No corrí, pero me moví más rápido ahora. Mi brújula giraba locamente en mi mano. La dejé de lado, tratando solo de seguir el sendero, o lo que esperaba que fuera el sendero. Fue entonces cuando noté algo extraño. El árbol que había pasado antes tenía una franja de pintura azul a lo largo de un lado. Pasé por él de nuevo, y luego otra vez. Leto, tercera vez que lo vi.
había profundas marcas de garras grabadas en la corteza, grandes y gruesas, como si algo hubiera sido arrastrado a propósito por el árbol. Ningún oso o gato en estos bosques tenía garras como esas. Entonces lo escuché. Pasos, lentos, deliberados, coincidiendo con mi paso. Me detuve. Ellos se detuvieron. Me moví de nuevo y ellos se movieron también. Mi mano fue a mi pistola. No la apunté, pero la mantuve lista. Mis dedos temblaban. Luego lo escuché. Una respiración. Húmeda, no profunda, no ruidosa, pero inconfundible. Sonaba como aire moviéndose a través del agua. No lo dudé. Corrí. Me estrellé contra la maleza. Resbalé sobre las rocas y en algún momento tomé una raíz y caí con fuerza, mi hombro golpeando un árbol. Pero no me detuve. Ni siquiera noté cómo se rasgó mi mochila. Mis pies se movían por sí solos, más rápido y más rápido. Finalmente vi el brillo de mi camión a través de los árboles y casi me caigo. Mis piernas temblaban mientras corría los últimos metros, con las llaves ya en la mano. Me metí en el camión, cerré la puerta y lo bloqueé. Me quedé allí, un minuto, tratando de recuperar el aliento, mis manos temblando demasiado para sostener las llaves. Pero cuando miré hacia arriba, ahí estaba, justo fuera de la línea de árboles, sin esconderse, sin sutilezas. Me estaba mirando y no le importaba que lo hubiera visto. No me alejé de inmediato. Simplemente me quedé allí, mirándolo. Luego arranqué el motor, sin mirar atrás. No paré de conducir hasta llegar a la estación de guardabosques. Rielzar, dije que la torre era inestable y que necesitábamos cerrar el acceso a ella. Sin hacer preguntas, estuvieron de acuerdo. 3 semanas después, recibí un correo electrónico sobre un excursionista desaparecido. La misma área, sin rastro. Solo su perro apareció, vagando de regreso al punto de inicio. No respondí al correo electrónico. No volví a ayudar. Y no he estado cerca de Potter's Spine desde entonces. Soy Colin y trabajo como topógrafo para una empresa de fibra óptica. El trabajo principalmente consiste en caminar por terrenos remotos y marcar las coordenadas GPS para que los equipos puedan colocar cable de banda ancha más adelante. Es un trabajo tedioso y solitario, y la mayoría de mi equipo evita los trabajos en el bosque profundo a menos que vengan con un pago extra. Yo suelo ofrecerme para esos trabajos porque no me importa estar solo y me gusta terminar rápido, sin que nadie me frene. El otoño pasado me asignaron una zona de 15 millas de terreno virgen, justo en la frontera entre Kentucky y Virginia Occidental. No había pueblos cercanos ni carreteras pavimentadas. La empresa había comprado los derechos de la zona para una futura línea de cable subterráneo, y mi tarea era trazar las elevaciones y marcar los caminos adecuados para atravesar las crestas y los valles. Se suponía que me llevaría 5 días, solo. Estacioné cerca de un camino de incendios. Dejé mi camión con el tanque lleno y la baliza de emergencia encendida, y comencé con mi equipo. Carpa, raciones de comida, radio satelital, pistola de bengalas, cargador solar y GPS de respaldo. Los primeros 3 días fueron tranquilos. Todo estuvo en silencio, incluso pacífico. Vi ciervos, halcones y, a lo lejos, un oso negro. Cada noche montaba el campamento, hacía una fogata, comía y revisaba mis notas. No escuché ninguna voz, ni vi ni una sola estela de avión en el cielo. Pero en el 4.º día, algo cambió.
Estaba a unas 7 millas de distancia, acercándome a una cresta que necesitaba cruzar. No había señales de sendero, ni marcadores visibles. Estaba navegando, completamente por topografía y puntos de referencia precargados en mi GPS. Esa mañana, a 1 milla en el sendero, vi huellas de botas en el camino que seguía. No eran mías. Tenían una hendidura profunda en el talón y no coincidían con mi huella. Estaban frescas, los bordes aún nítidos. Me detuve y tomé una foto. Las huellas seguían la misma dirección que yo. Pensé que tal vez era un cazador o un guardabosques, pero este no era un terreno público y el sendero no aparecía en los mapas. Llamé a la base para confirmar que nadie más estaba haciendo un levantamiento en la zona, pero recibí una respuesta breve. Negativo. Decidí seguir adelante. He encontrado ocupantes ilegales y tipos que viven apartados de la civilización antes. Normalmente son inofensivos. A media tarde ya estaba a mitad de la cresta y decidí acampar justo debajo de la cima. El lugar estaba plano y elevado, con buena visibilidad en todas las direcciones. Monté la tienda, cociné y anoté mis notas. Alrededor de las 10:00 p.m. me acosté. A eso de la 1:00 a.m. me despertó el sonido de ramitas rompiéndose fuera de la tienda. No un crujido, sino varios pasos lentos y espaciados. Permanecí quieto. No era viento. El aire estaba completamente inmóvil. Algo estaba caminando alrededor de la tienda. 4 pasos hacia la derecha. Se detenía. 4 pasos hacia la izquierda. Agarré la pistola de bengalas y el cuchillo, pero no me moví. Esperé. El ruido se detuvo. Luego empezó nuevamente, esta vez en el lado opuesto de la tienda. Permanecí quieto, con la linterna apagada, esperando ver algo a través de la pared de la tienda. Nada. Después de un rato, abrí la cremallera un poco, destellando la luz rápidamente. No vi nada en vista. Salí lentamente, escaneando la zona en un círculo completo. Nada se movía. Pero, a unos 10 pies de la entrada, encontré 2 huellas frescas, idénticas a las que había visto ese día. No había marcas de arrastre, nada. Solo estaban ahí, de pie, mirando hacia la tienda. A la mañana siguiente, recogí todo rápidamente y me moví. No desayuné. No me detuve a registrar nada. Solo quería alejarme. Tomé un sendero más empinado para bajar, evitando la posibilidad de volver al lugar donde esas huellas se habían dejado. A unas 2 millas de allí, encontré algo extraño atado a una rama, a la altura del pecho. Era un trozo de cinta de topógrafo naranja, el mismo tipo que yo usaba, pero atado en un nudo doble perfecto. Yo nunca hago nudos así. Miré a mi alrededor, pero no había huellas ni movimiento. Dejé la cinta intacta y caminé un poco más, sin detenerme, hasta montar el campamento nuevamente. Esa noche no dormí. No monté la tienda, solo me senté con la espalda contra un gran árbol, con la pistola de bengalas cargada en el regazo. Cada pocas horas pensaba que escuchaba algo, moviéndose, pero siempre se detenía antes de poder ubicarlo. Me quedé allí hasta el amanecer. Luego continué mi caminata. Al mediodía, en el 6.º día, llegué a la estación de guardabosques. Me veía fatal, cubierto de barro, deshidratado y temblando. Les dije que me había perdido, y comenzaron a registrarme. Luego, uno de los guardabosques,
un tipo mayor. Me preguntó dónde había estado exactamente. Le di una descripción aproximada, pero él no dijo nada de inmediato. Miró al otro ranger y luego dijo: «Eres el tercero en este mes que sale de allí temprano». Le pregunté a qué se refería, y me explicó que otro topógrafo había renunciado, porque alguien lo estaba siguiendo, pero no quiso dar detalles. Otro más salió con un hombro dislocado y tampoco quiso volver. «Eres el primero que termina a pie», dijo. «No terminé», le respondí. El guardabosques asintió como si ya lo supiera. Me dieron un ride hasta mi camión y me fui sin hablar más. Para mi 27 cumpleaños estaba trabajando en el mantenimiento de senderos cerca de Asheville. Es el tipo de trabajo que haces porque te mantiene ocupado. Paga las cuentas y no exige mucho más de lo que estás dispuesto a dar. Yo era el tipo que colocaba esas pequeñas flechas de madera clavadas en los árboles, esos letreros en los cruces, en medio de la nada, en los que nadie piensa hasta que se pierden. Ese era yo. No es un trabajo glamoroso, pero es un trabajo tranquilo, generalmente hecho solo. Recibo contratos del departamento de parques. Llevo todo a pie y acampo mientras arreglo o reemplazo lo que se ha caído. Sin fanfarrias, sin multitudes. Solo yo, el sendero y la naturaleza. Ahora, sé que todas las ciudades tienen su parte de folclore y cuentos espeluznantes. Los pequeños pueblos de los Apalaches no son una excepción. Historias de fantasmas, luces misteriosas en el bosque, personas desaparecidas sin dejar rastro. Todo ese tipo de cosas extrañas que se pasan de generación en generación. Yo las había oído todas, pero nunca les había prestado mucha atención. Era solo el tipo de chismes que la gente recoge cuando ha vivido demasiado tiempo en la zona. Al menos, eso pensaba yo. Pero en octubre pasado, las cosas cambiaron. Me enviaron a rehacer un viejo circuito en Rono Ridge, una sección de bosque que da a un sendero abandonado llamado Denton's Hollow. El asunto es que ni siquiera aparece en los mapas actuales. Es solo una reliquia del pasado. Los lugareños lo mencionaban de vez en cuando, siempre con una mirada especial, como si estuvieran hablando de algo maldito. La gente te contaba sobre excursionistas perdidos o extrañas luces parpadeando a lo lejos por la noche. Algunos incluso decían que estaba embrujado, pero para mí, todo eso parecía el folclore usual. El plan era simple. Tenía 4 días para trabajar en el sendero. Comenzaría en la entrada sur, acamparía donde se encontraran las crestas y seguiría cada rama del sendero, verificando los marcadores y reemplazando lo que estuviera caído. Pensé que sería rutinario, solo otro viaje solitario por el bosque. Salí temprano esa mañana del sábado con mi mochila cargada. 70 libras de equipo, señales, pernos, taladros, estufa, comida, todo lo que necesitaría para los próximos días. La primera parte de la caminata fue exactamente lo que esperaba. Tranquilo, simple y pacífico. El sendero era fácil de seguir, y los árboles densos ofrecían mucha sombra. El aire olía limpio y fresco, ese olor nítido del otoño que siempre me hace sentir vivo. Todo iba bien. Pero luego encontré algo extraño. Alrededor de las 2:00 p.m. pasé por el viejo desvío hacia Denton's Hollow. Lo había oído mencionar, claro,
pero no esperaba que luciera como lo hacía. No estaba tan cubierto de vegetación, ni tan abandonado como pensaba que estaría. Claro, el camino era estrecho, pero no estaba completamente engullido por la naturaleza. El letrero, aunque descolorido, aún estaba allí. Estaba partido por la mitad, casi ilegible, pero pude distinguir la palabra Denton. Me detuve. Simplemente me quedé allí un momento, mirando el letrero. No estaba seguro de por qué, pero sentía que algo no estaba bien, como si no debería estar allí. No me quedé mucho rato. Continué caminando, pero ese letrero se quedó en mi mente. La caminata continuó sin novedad hasta que llegué a Rich Fork, un buen lugar para acampar. Cuando llegué, el sol comenzaba a ponerse y armé el campamento rápidamente como tantas otras veces. El área era plana, fácil de despejar y había mucho espacio. Encendí una pequeña fogata, herví un poco de agua para un paquete de fideos insípidos y comí en silencio. El bosque a mi alrededor era sereno, incluso pacífico. El sonido de los grillos, el crujido distante de algo moviéndose, tal vez un mapache, añadía a la sensación de calma. Fue una buena noche. Normal, nada fuera de lo común. Entonces, alrededor de las 10:00 p.m., algo me despertó. No fue un sonido, no fue un sueño, fue una sensación, un sentimiento profundo en mi estómago de que algo no estaba bien. La fogata ya estaba casi apagada. Solo quedaba un débil resplandor. Me senté sobre mi codo, aturdido, confundido, pero mis sentidos estaban alerta. Y fue entonces cuando lo vi. Había alguien parado en el borde del claro, justo fuera de la luz de mi fogata. No se movía, no hablaba, simplemente estaba allí. Mi primer instinto fue que era un guardabosques o otro excursionista, pero no llevaba ningún equipo. No tenía linterna, no tenía mochila, solo una figura inmóvil en la oscuridad. No me moví, ni siquiera respiré al principio. Mi cuchillo estaba junto a mí, bajo el saco de dormir. Lentamente acerqué mi mano hacia él sin apartar los ojos de la figura. El aire estaba espeso, demasiado quieto. El silencio era opresivo. Mis ojos estaban fijos en la figura, tratando de entender lo que estaba viendo, pero no tenía sentido. No encajaba en el mundo que conocía. Y luego, sin sonido alguno, desapareció. Un parpadeo, y la figura simplemente se fue. No hubo movimiento, no crujidos de hojas, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía con fuerza. Salté, tomé mi linterna y escaneé los árboles. Nada. No había señales de nadie. Rodeé el claro 2 veces. Nada. Todo el bosque se sentía raro. Demasiado quieto. Pasé el resto de la noche sentado junto a la fogata, con mi cuchillo en mi regazo, con los ojos fijos en la oscuridad. No dormí ni un segundo. A la mañana siguiente, me dije a mí mismo que había sido solo un truco de la luz. Tal vez estaba agotado, mi mente jugándome una mala pasada. Fue una caminata larga. Herví café, empaqué mi equipo y decidí verificar un marcador de sendero a unas millas más arriba, de la cresta, uno que había reemplazado hacía un mes. Cuando llegué allí, el marcador había desaparecido. El poste había sido arrancado del suelo. Los pernos seguían puestos, pero la base estaba astillada y la señal yacía unos metros fuera del sendero. Como si alguien lo hubiera arrancado,
y tirado a un lado. No había huellas ni señales de vida, nada. Solo el marcador, destruido, como si alguien lo hubiera arrancado de la tierra sin motivo. Lo anoté en mi diario, hice una nota mental y seguí adelante. Esa tarde encontré otro marcador, pero este estaba doblado. No estaba caído. No fue dañado por un árbol caído. No, la parte superior del poste estaba torcida, como si algo lo hubiera agarrado e intentado arrancarlo del suelo. Pero el poste estaba sólido, sin óxido ni desgaste. No había razón para que luciera así. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. No tenía miedo exactamente, pero sí estaba alerta. Empecé a mirar por encima de mi hombro más a menudo, revisando los árboles. Sentía como si algo me estuviera observando. Cuando monté el campamento esa noche, estaba inquieto. No podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Monté el campamento en una estrecha cresta, lejos de cualquier marcador de sendero. No había leña alrededor, así que solo usé mi estufa para calentar un poco de avena. Dejé el fuego apagado, sin tienda, solo mi saco de dormir y mi cuchillo a la mano. Después de la medianoche, el bosque se quedó extrañamente callado. Sin insectos, sin viento, aire muerto. Fue entonces cuando lo escuché. Algo se movía. No rápido, solo pasos lentos y cuidadosos, como si estuviera rodeándome. Me levanté, agarré mi hacha y esperé. Luego lo escuché. Respiración, pesada, húmeda. No estaba cerca, pero era clara, como alguien luchando por respirar a través de una boca llena de agua. No pude ver nada, así que grité: ¿Quién está ahí? Mi voz era baja, solo lo suficiente para romper el silencio. Ninguna respuesta. Luego escuché otro crujido, algo que cambiaba de posición. Más cerca esta vez. Fue entonces cuando grité: «¡Estoy armado! Si te acercas lo usaré». Durante unos segundos, nada. El silencio era ensordecedor. Luego, lo que fuera, salió disparado. Rompió el matorral, quebrando ramas, corriendo rápido. No lo vi. Solo escuché el sonido desvaneciéndose colina abajo. No dormí esa noche. Me quedé despierto, sujetando mi hacha con una mano, mi cuchillo con la otra. Mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho. Al amanecer, empaqué rápidamente, sin detenerme a comer. No tomé descansos, solo quería salir de allí. Pasé nuevamente por el letrero de Denton's Hollow alrededor del mediodía y me detuve. El letrero había sido girado. El mismo poste, los mismos pernos, pero ahora la señal apuntaba hacia el sur en lugar de hacia el norte. Alguien o algo había torcido el letrero durante la noche. No lo arreglé. Ni siquiera lo intenté. Simplemente seguí caminando, la incomodidad creciendo con cada paso. A última hora de la tarde, llegué al aparcamiento donde estaba mi camión. Seguí allí, justo como lo dejé, pero cuando me acerqué, noté algo. Había 5 marcas de barro en el capó. No eran huellas de patas, no eran rasguños, eran manos humanas, largas, como si alguien hubiera arrastrado su mano desde el parachoques hasta el parabrisas. Me subí al camión, cerré las puertas con llave y conduje directo a casa. No miré ni una sola vez en los espejos. El viaje de 2 horas hasta Millbridge fue un borrón.
Cuando llegué a casa, presenté mi informe. Dejé fuera la figura, la respiración, las señales y las huellas. No quería que alguien pensara que estaba perdiendo la cabeza. Pero no he vuelto a Denton's Hollow desde entonces. Estoy listo para dejar ese lugar atrás. Mi nombre es Aaron, y no había vuelto a Willow Ridge, Kentucky, desde que me fui a la universidad a los 19 años. No es que lo odiara. Bueno, no exactamente. Pero supongo que nunca me sentí como si perteneciera allí. Cada vez que pensaba en regresar, siempre encontraba alguna excusa. Está muy lejos o estoy demasiado ocupado con el trabajo y la vida. Esas excusas eran lo suficientemente fáciles y sonaban bien para los demás. Pero la verdad es que Willow Ridge tenía una forma de hacerme sentir como un extraño en mi propia piel. En un lugar como Willow Ridge, todo el mundo sabe todo sobre ti. ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde has estado? ¿Qué cenaste anoche? Y Dios no lo quiera, si dejaste la luz del porche encendida después de medianoche. Es el tipo de lugar donde no puedes estornudar sin que se mencione en la iglesia el próximo domingo. Y lo peor, el chisme, el juicio, la sensación de que cada rincón estaba lleno de ojos de alguien, observando, esperando a que te tropezaras. Entonces, cuando mi prima Lainey me llamó para decirme que la abuela Jean había fallecido y que la casa necesitaba ser vaciada, no es que me emocionara mucho por regresar. Pensé que me llevaría 3 días como máximo. Solo empacar un poco de chatarra vieja, meter algunas cosas que quisiera conservar y salir antes de que alguien del pueblo decidiera hacer un gran alboroto por ello. No empaqué mucho, solo una bolsa de deporte con unos jeans, una sudadera y una botella medio vacía de Advil. No valía la pena hacer todo un espectáculo de ello. El viaje hacia allí fue extraño, no triste, no nostálgico, solo extraño. No había conducido por esa ruta en años, pero cada giro parecía como si hubiera sido grabado en mi memoria. El paisaje era casi exactamente como lo recordaba. Cuando el olor de las madreselvas me llegó al abrir la ventana, fue como si me hubieran golpeado en el pecho. Ese olor familiar, fuerte y dulce, me transportó directamente a mi infancia. No es que no quisiera estar allí, era solo el peso de todo. La casa de la abuela parecía haber permanecido inmóvil en el tiempo, sin cambios. La misma fachada azul, descascarada, la misma hamaca en el porche, con una cadena oxidada que siempre hacía ese ruido chirriante al moverse hacia adelante y hacia atrás. El jardín estaba descuidado, pero no abandonado, solo lo suficiente para evitar que los vecinos llamaran a las autoridades. Ese tipo de cuidado que se da por obligación, no por amor. Cuando entré por la puerta principal, ese olor familiar me golpeó de nuevo. Madera de cedro, detergente para la ropa viejo y bolas de naftalina. Dejé mi bolso en la misma habitación en la que había dormido cuando era niño y me quedé allí, mirando todo. La cama individual seguía allí, cubierta con la misma colcha descolorida. La puerta del armario estaba un poco descolgada. La ventana nunca sellaba bien. Era como entrar en una fotografía, una instantánea de un lugar que solía llamar hogar. Pero había algo más, también, como una presencia pesada. Mis años de adolescencia estaban atrapados en esa habitación, y podía sentirlos respirar a través del papel tapiz. No dormí bien esa noche.
Simplemente me quedé allí, mirando el ventilador del techo, escuchando cómo hacía clic cada pocos giros. El ruido era extrañamente reconfortante, pero no era suficiente para calmar mi mente. Era esa sensación profunda y persistente de que algo no estaba bien. Traté de ignorarlo, pero era como un zumbido constante en el fondo de mi cabeza. Mañana siguiente, noté el espejo. Estaba en el pasillo, frente al armario de lino. Tenía un marco de latón viejo y esas rosas de plástico baratas que la abuela solía pegar alrededor del borde. Solo que esta vez las rosas habían desaparecido. Fue raro, pero no le di mucha importancia. Pasé por el espejo, pero algo llamó mi atención. No el espejo en sí, sino la forma en que me movía. Levanté la mano y hubo un leve retraso. Solo un segundo, pero lo suficiente como para hacerme detenerme. Mi mano estaba levantada, pero no sentía como si la hubiera levantado yo. Sentía raro. Me eché hacia atrás, confundido. Lo hice de nuevo. Alcé la mano hacia la pared y mi reflejo me siguió. Pero fue solo un poco más lento de lo esperado. Era como si estuviera esperando para ver cómo me movía. Me quedé allí, mirándolo, durante un momento, tratando de entenderlo, pero nada tenía sentido. Me dije a mí mismo que solo era la luz, o tal vez no había tomado suficiente café. Seguí caminando, pero un nudo comenzó a formarse en mi estómago. No lo pensé más hasta esa noche, cuando escuché que la puerta trasera crujía al abrirse. No había tocado esa puerta desde que llegué. Era una de esas puertas viejas con una cerradura que se atasca, a menos que la jales con fuerza. Agarré la linterna de debajo del fregadero, la misma que la abuela usaba para las tormentas, y salí al pasillo. Cuando miré, la puerta de madera estaba abierta, solo unos pocos centímetros, pero la puerta de la pantalla seguía cerrada. Salí al porche trasero, y ahí fue cuando sucedió. La luz sobre mí comenzó a parpadear. Podía ver los árboles, balanceándose en el jardín, pero no por el viento. Algo se movía demasiado bajo para el suelo, rápido, pero erguido. No era un animal, y no era una persona. Se movía como si estuviera luchando por descubrir cómo controlar sus propios miembros. Sus hombros se sacudían con cada paso, como algo en un mal disfraz intentando caminar. Luego, de repente, desapareció detrás del viejo cobertizo de herramientas. No me moví durante un minuto completo. Simplemente me quedé allí, paralizado. Mi corazón latía con fuerza. Finalmente, cerré la puerta y pasé toda la noche en la sala, mirando televisión con el volumen bajo, solo para tener algo de ruido. No me sentía seguro, y el silencio afuera era demasiado pesado. Permanecí despierto, mirando la oscuridad. La mañana siguiente salí afuera para ver si me lo había imaginado. Estaba a mitad de mi café cuando los vi. 5 pájaros muertos, dispuestos en un círculo perfecto en el césped. No había sangre ni desorden. Estaban dispuestos ordenadamente, como si alguien los hubiera colocado allí, uno por uno. No los toqué. Me quedé allí, mirando los pájaros, esperando que mi cerebro me diera una explicación lógica. Pero no lo hizo. Llamé a Lainey y le pregunté si la abuela se había comportado de manera extraña antes de morir. Hubo una larga pausa, y luego Lainey habló con voz baja. ¿La abuela te habló alguna vez de ese espejo en el pasillo?
No respondí de inmediato. Lainey continuó. Comenzó a mostrarle cosas que no eran reales, o tal vez no aún reales. La abuela había cubierto el espejo durante sus últimos meses. No pasaba ni siquiera por él. Esa noche intenté cubrirlo también. Le coloqué una toalla sobre el espejo. 10 minutos después, se cayó. Pensé que era la gravedad. Lo pegué con cinta, pero la cinta se despegó sola. Sin sonido, sin chasquido. Simplemente se despegó como si hubiera sido calentada. Finalmente, me rendí y giré el espejo entero hacia la pared. Alrededor de las 3:00 am, me desperté tosiendo. La casa olía horrible, pelo mojado, vinagre, grueso y agrio, como si algo se hubiera podrido en las paredes. Salí de la cama y me dirigí al pasillo. El espejo estaba mirando hacia adelante nuevamente. Esta vez, el reflejo no me mostraba el pasillo. El papel tapiz estaba dañado. La lámpara colgaba. La alfombra estaba empapada, como si hubiera habido una inundación. Parecía que la casa había sido abandonada por años. Y entonces entré en el reflejo, pero no yo. Ya no era yo. La figura en el espejo llevaba la misma ropa, la misma sudadera, pero la sonrisa no era correcta. Se estiraba demasiado y los ojos no parpadeaban. Los dientes eran demasiado largos y la figura solo se quedaba allí, sonriendo, sin moverse, sin parpadear. Corrí. No tomé mi teléfono ni mis zapatos. Simplemente salí por la puerta principal, sin mirar atrás, y no me detuve hasta llegar a la vieja iglesia al final de la calle. Estaba tapiada. La torre del campanario se había caído hacía años, pero me senté en los escalones de piedra porque se sentía vacía de una manera buena, como si lo que estaba en la casa no pudiera tocarme allí. Me quedé allí hasta que el cielo se tornó rosado. Cuando regresé, la puerta principal estaba abierta. Mi bolsa de deporte estaba en el porche, cerrada y empacada. No había huellas ni señales de que alguien hubiera estado dentro. No dudé. Agarré mi bolso y me fui. Pero al pasar por el pasillo por última vez, miré hacia el espejo. La toalla estaba en el suelo. El espejo estaba limpio. Mi reflejo estaba allí, quieto, sin retraso, sin sonrisa extraña. Solo yo. Pero cuando me di la vuelta para irme, vi algo en el rincón de mi ojo. Detrás de mi reflejo había un hombro, luego dedos alcanzando justo detrás de mi cabeza. No miré de nuevo. No le dije nada a Lainey ni a nadie más. Ella puso la casa en línea, solo en efectivo, sin inspección. Dijo que ni siquiera entró. Simplemente le entregó las llaves al agente inmobiliario y nunca volví a mencionar Willow Ridge. Tengo 27 años y he estado trabajando en el envío para un almacén en las afueras de Asheville. No es el tipo de trabajo que reciba premios o atención, pero paga las cuentas. Cuando la vida empieza a sentirse como un ciclo interminable, como si todo se hubiera convertido en una rutina monótona, suelo escapar. Mi escape: caminar, solo. Sin auriculares, sin compañeros de senderismo. Solo yo, mi equipo y kilómetros de senderos tranquilos. No se trata de hacer ejercicio ni de conquistar cumbres. No me importan las estadísticas elegantes ni los récords. Solo necesito el espacio. Octubre es el momento perfecto para esto.
clima perfecto, no demasiado calor, y los insectos ya casi no existen. Además, las multitudes se dispersan cuando las clases empiezan de nuevo. He caminado por partes del Appalachian, trailantes, principalmente los tramos más conocidos en Carolina del Norte y Tennessee, pero esta vez quería algo diferente. Algo que no vería etiquetado en Instagram o listado en algún blog de viajes. No buscaba vistas panorámicas ni estadísticas de gran altitud. Solo quería alejarme. Mientras navegaba por un antiguo foro de mochileros que había guardado años atrás, encontré una mención de un sendero abandonado cerca de Baxter, Kentucky, en el condado de Harlan. El post era de un usuario llamado Kroll73, fechado en 2011. Describía un sendero que ya nadie se molestaba en mantener. No había señales, ni mapas actualizados, nada oficial. Solo un camino que volvía a un sendero principal si lo seguías el tiempo suficiente. Habían pasado años desde que alguien había hablado de él, pero algo en la forma en que lo describió me atrapó. Lo llamó el silencio más limpio que jamás haya escuchado. Esa línea se quedó en mi cabeza. Intenté encontrar más información, fotos, informes de viajes, lo que pudiera encontrar, pero todo lo que obtuve fue ese solo hilo. Aún así, parecía algo factible. Marqué la zona aproximada en mi mapa offline, empaqué 3 días de comida y suministros, y salí en la mañana de ese sábado. A medida que avanzaba, las carreteras se volvían más estrechas. Las carreteras pavimentadas se convirtieron en grava, y la grava en tierra. Eventualmente, encontré un lugar lo suficientemente ancho para apartar el coche, tal vez a unos 3 metros de donde el arbusto había sido pisoteado, justo lo suficiente como para sugerir que alguien más había pasado por allí recientemente, o tal vez no tan recientemente. Apagué el motor y me quedé allí por un segundo, absorbiendo la quietud. No había otros coches, ni señales de senderos, ni carteles. Perfecto. Me puse la mochila, cerré el coche con llave y empecé a caminar. Primer tramo fue exactamente lo que esperaba. Árboles densos, un sendero vago, raíces que amenazaban con torcerte el tobillo a cada paso. No era hostil. Solo sentía como si hubiera entrado en un lugar que no debería conocer. No prohibido, pero no mío. A unos 8 kilómetros vi la primera señal. Una pequeña tabla de madera clavada en un árbol, a la altura de los hombros. La palabra 7 estaba tallada en ella, con letras simples y limpias. Sin flechas, sin insignias de sendero, solo ese número. Me detuve. Me quedé mirando por un momento. No estaba seguro de por qué, pero me sentí raro, como si no debiera estar allí. No me quedé mucho. Seguí caminando, pero esa señal se quedó en mi mente. La caminata fue tranquila hasta que llegué a Rich Fork, un buen lugar para acampar. Para cuando llegué, el sol comenzaba a ponerse, así que monté el campamento rápidamente, como tantas otras veces. El área era plana, fácil de despejar, y había mucho espacio. Encendí un pequeño fuego, herví agua para un paquete de fideos insípidos y comí en silencio. El bosque a mi alrededor estaba sereno, incluso pacífico. Los sonidos de los grillos, el crujir de los árboles por el viento y tal vez un mapache agregaron al sentido de calma. Fue una buena tarde. Normal, nada fuera de lo común. Luego, alrededor de las 10 p.m., algo me despertó. No fue un sonido,
No fue un sueño, fue una sensación profunda en mi estómago de que algo no estaba bien. El fuego ya casi se había apagado, reduciéndose a un tenue resplandor. Me senté sobre mi codo, somnoliento, confundido, pero mis sentidos se alertaron, y ahí fue cuando lo vi. Había alguien parado al borde del claro, justo fuera de la luz de mi fuego. No se movía, no hablaba, solo estaba allí. Mi primer instinto fue pensar que era un guardabosques u otro campista, pero no tenía equipo, ni linterna, ni mochila, solo una figura inmóvil en la oscuridad. No me moví, no respiré al principio. Mi cuchillo estaba a mi lado, bajo el saco de dormir. Lentamente moví mi mano hacia él, sin romper el contacto visual con la figura. El aire se sentía espeso, demasiado quieto. El silencio era opresivo. Mis ojos estaban fijos en la figura, tratando de entender lo que veía, pero no tenía sentido. No encajaba en el mundo que conocía. Y luego, sin sonido, desapareció. Un parpadeo, y la figura simplemente desapareció. Sin movimiento, sin crujir de hojas, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía con fuerza. Me levanté de golpe, tomé la linterna y escaneé los árboles. Nada. Ningún signo de alguien. Rodeé el claro 2 veces. Nada. Todo el bosque se sentía mal. Demasiado tranquilo. Pasé el resto de la noche sentado junto al fuego, mi cuchillo en mi regazo, mis ojos fijos en la oscuridad. No dormí ni un minuto. Por la mañana me dije a mí mismo que solo había sido un truco de la luz. Tal vez estaba demasiado cansado, mi mente jugándome trucos. Fue una caminata larga. Herví café, empaqué mis cosas y decidí revisar un marcador de sendero a unos kilómetros en la cima de la colina, uno que había reemplazado un mes antes. Cuando llegué, el marcador había desaparecido. El poste había sido arrancado del suelo. Los tornillos seguían allí, pero la base estaba astillada y el cartel estaba tirado unos metros fuera del sendero, como si alguien lo hubiera arrancado y lo hubiera tirado a un lado. No había huellas, no signos de vida salvaje, nada. Solo el marcador, destruido, como si alguien lo hubiera arrancado de la tierra sin motivo alguno. Lo anoté en mi registro. Hice una nota mental y seguí adelante. Esa tarde encontré otro marcador, pero este estaba doblado. No estaba tirado, no estaba dañado por un árbol caído. No, la parte superior del poste había sido torcida, como si algo lo hubiera agarrado e intentado arrancarlo del suelo. Pero el poste estaba sólido, sin óxido, sin desgaste. No había razón para que se viera así. Fue entonces cuando comencé a sentir que algo no estaba bien. No asustado, pero hiperalerta. Me encontré mirando sobre mi hombro con más frecuencia, revisando los árboles. Era como si algo me estuviera observando. Cuando monté campamento esa noche, estaba tenso. No podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Monté campamento en una estrecha colina, lejos de los marcadores, del sendero. No había leña alrededor, así que solo usé mi estufa para calentar un poco de avena. Dejé el fuego frío, sin tienda, solo mi saco de dormir y mi cuchillo al alcance. Después de medianoche, el bosque se quedó inquietantemente en silencio. Sin insectos, sin viento, aire muerto.
y entonces lo escuché. Algo se movía. No rápido, solo pasos lentos, cuidadosos, como si me estuviera rodeando. Me levanté, tomé mi hacha y esperé. Luego lo escuché. Respiración. Pesada. Húmeda. No estaba cerca, pero era clara, como si alguien estuviera luchando por respirar a través de una boca llena de agua. No vi nada, así que grité, ¿quién está ahí? Mi voz fue baja, solo lo suficiente para romper el silencio. No hubo respuesta. Luego escuché otro crujido, algo cambiando de posición. Más cerca esta vez. Fue cuando grité, «Estoy armado. Si te acercas, usaré esto». Durante unos segundos, nada. El silencio era ensordecedor. Luego, lo que fuera se fue. Se estrelló a través del arbusto, rompiendo ramas, corriendo rápido y pesado. Nunca lo vi, solo el sonido desvaneciéndose por la colina. No dormí esa noche. Me quedé despierto, sujetando mi hacha con una mano, mi cuchillo con la otra. Mi corazón estaba tratando de salir de mi pecho. Al amanecer, empaqué rápidamente, sin detenerme a comer. No hice descansos. Solo quería salir de allí. Pasé la señal de Denton's Hollow nuevamente alrededor del mediodía y me detuve. La señal había sido girada. El mismo poste, los mismos tornillos, pero ahora el brazo estaba rotado en la dirección opuesta. Ahora apuntaba hacia el sur en lugar del norte. Alguien o algo lo había girado durante la noche. No lo arreglé, ni siquiera intenté. Solo seguí caminando, la incomodidad creciendo con cada paso. Por la tarde, llegué al estacionamiento donde estaba mi camioneta. Estaba allí, como la dejé, pero cuando me acerqué, noté algo. Había 5 rayas de barro en el capó. No eran huellas de patas, no eran arañazos, eran dedos, humanos, largos como si alguien hubiera arrastrado su mano desde la parrilla hasta el parabrisas. Me subí, cerré las puertas con llave y conduje directamente a casa. Ni siquiera miré los espejos. El viaje de 2 horas de regreso a Millbridge fue un borrón. Cuando llegué a casa, presenté mi informe. Dejé fuera la figura, la respiración, las señales y las huellas de las manos. No quería que nadie pensara que estaba perdiendo la cordura. Pero no he vuelto a acercarme a Denton's Hollow. He terminado con ese lugar. Mi nombre es Joel. Soy guardabosques y he estado trabajando en el puesto de guardabosques de manera intermitente desde que dejé el ejército. Hay algo en los bosques que me sienta bien. Las ciudades me vuelven loco. El tráfico me hace sentir que está a punto de tragármelo todo, y las multitudes, olvídalo. Demasiado ruido, demasiada gente yendo en todas direcciones. En el bosque, las cosas tienen sentido, o al menos solían tenerlo. Esto sucedió en la primavera de 2021. Me asignaron un tramo del Sendero de los Apalaches, cerca de un grupo de campamentos menos conocidos, no lejos de un pequeño pueblo llamado One Ridge, en las montañas de Carolina, del norte. Probablemente nunca hayas oído hablar de él. No es una trampa para turistas, no tiene cascadas famosas en Instagram, ni miradores escénicos con barandas elegantes. Es un paisaje salvaje y sin filtrar, hermoso, pero también duro. No hay señal. No hay estación de guardabosques en 32 kilómetros. Si algo sale mal allí, es tu responsabilidad.
Mi puesto era una pequeña cabaña de madera, ubicada a unos 2 kilómetros del sendero. No había caminos para llegar hasta allí. Tenías que caminar, y si no sabías exactamente dónde buscar, probablemente caminarías justo al lado de ella. Solo estaba yo, una estufa de leña, una cama de campaña y una puerta vieja que no sé, quedaba cerrada a menos que la atascara. Tenía un panel solar instalado para mantener una linterna y mi teléfono satelital de emergencia funcionando. Pero eso era todo, sin luces, sin internet, sin distracciones. La mayoría de las noches cocinaba mis comidas sobre un fogón afuera. Leía viejos guías de campo con lomos rotos y me acostaba temprano, cuando el sol se ponía detrás de los árboles. Me gustaba el silencio. Se sentía honesto, como si el mundo aún no lo hubiera arruinado. La primera semana pasó sin incidentes. Todas las mañanas caminaba por los senderos, revisaba los daños, despejaba ramas caídas, registraba avistamientos de ciervos y algún que otro oso. Algunos excursionistas pasaron por allí, un par de jubilados de Georgia, una mujer solitaria que estaba haciendo un recorrido hacia el sur, un tipo con una guitarra atada a su mochila, charla de sendero, conversaciones pequeñas. Luego se fueron, pero luego, en mi octava noche, estaba preparando la cena, arroz, carne seca, lo habitual, cuando escuché algo detrás de la cabaña. Pasos, lentamente, subiendo por la pendiente. Eso ocurre a veces. La gente se desvía del sendero buscando un atajo o simplemente se pierde. Pensé que era otro excursionista, tal vez buscando direcciones o simplemente un lugar donde pasar la noche. Luego apareció en la luz del fuego. Al principio no dijo nada, simplemente se quedó allí, en el borde de la luz, como si esperara que lo invitara a entrar. Lo miré detenidamente. Tal vez tendría entre 30 y 40 años. Cabello oscuro con algo de canas en las sienes. Llevaba un abrigo marrón, definitivamente viejo, y una mochila que parecía haber pasado por todo. Estaba atada con una lona, y sus botas estaban cubiertas de barro, como si hubiera caminado por lechos de ríos en lugar de seguir el sendero. «Buenas noches», dije manteniendo mi voz neutral. Él asintió lentamente. «Buenas noches», respondió. Había algo raro en la forma en que lo dijo. Robotizado, plano, como si estuviera repitiendo algo que no entendía del todo. Le pregunté si necesitaba ayuda. ¿Direcciones? ¿Agua? ¿Algo? No, dijo. Solo busco un lugar para acampar. El mismo tono monótono, sin expresión, sin contacto visual. Eso me desconcertó. La mayoría de la gente, incluso los raros, al menos hacen algo de charla casual. Pensé que tal vez estaba cansado o simplemente no quería hablar, así que señalé un lugar plano cerca del fuego. «Puedes acampar ahí por la noche». Dejó su mochila, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, sin lona, sin tienda. Simplemente se sentó allí, como si pensara quedarse exactamente allí hasta el amanecer. Le ofrecí comida. Dijo que tenía algo. No sacó nada. No comió. Simplemente se quedó mirando las llamas. No parpadeaba mucho. Intenté iniciar una conversación, preguntándole de dónde venía, cuánto tiempo había estado caminando. Nada. No me dio ninguna respuesta. Finalmente le pregunté su nombre. Giró la cabeza lentamente y nuestras miradas se cruzaron. No apartó la vista.
no por un buen rato. Luego dijo, Luther. Eso fue todo. No dijo su apellido. No preguntó, ¿y tú? Oh, mucho gusto. Simplemente Luther. No mostró curiosidad por mí. No reconoció que este era mi campamento. Dejé de intentar sacarle algo. El fuego se apagaba lentamente y alrededor de las 10:00 dije, «Buenas noches», y me metí en la cabaña. Cerré la puerta, pero no la aseguré. Dejé mis botas puestas, acostado con el cuchillo al alcance. Eso no era normal para mí. Normalmente duermo bien allí. Pero algo en ese tipo, en Luther, me ponía los pelos de punta. A las 3:12 a.m., lo sé porque miré el reloj en mi GPS. La puerta crujió al abrirse. Lenta. Deliberada. No era el viento. No era un animal curioseando. Alguien la estaba abriendo. Me senté en silencio. Ahí estaba, Luther, de pie en la puerta. El mismo abrigo, las mismas botas, sus ojos fijados en mí, como si fuera algún tipo de espécimen bajo un microscopio. Entró y cerró la puerta suavemente detrás de él. Al principio no dijo nada, simplemente se quedó allí, mientras yo trataba de no moverme. Luego dijo, «No te muevas». Su voz era firme, tranquila, sin emoción, sin amenaza, pero esa calma, eso fue lo que me congeló. Caminó hasta la pequeña mesa, en la esquina, y dejó algo sobre ella. Un cuchillo, largo, con una hoja de unos 20 centímetros. El mango era hueso pulido. Viejo, desgastado, personal. Luego se sentó en mi silla como si perteneciera allí. «Quiero contarte algo», dijo. No respondí. No podía. Mi corazón intentaba subirse por mi garganta, pero me quedé quieto. Quería gritar. Quería preguntarle por qué estaba allí. ¿Qué quería? Pero no salían palabras. Miró alrededor de la habitación, como si estuviera revisando las paredes en busca de grietas. Luego, sus ojos volvieron a los míos. «Vengo aquí cada pocos años», dijo. «Siempre un sendero diferente, siempre una temporada diferente, siempre alguien diferente. No me moví, no hablé. Me sentí fuera de mi cuerpo, flotando. El fuego crujía de fondo, pero la habitación se sentía demasiado tranquila. «La montaña me dice quién», dijo. «Y tú, tienes suerte». Fue la primera vez que hablé. Apenas un susurro. «¿Qué significa eso?». Se inclinó hacia adelante, con los codos descansando sobre sus rodillas, sin apartar los ojos de los míos. «Significa que tienes que escuchar. Solo escuchar». Luego comenzó a hablar. Me contó historias, nombres, lugares, fechas. Habló de Mount Walker en 2015, de Blue Hollow en 2018 y un desfiladero llamado Millman Pass en 2019. Describió a excursionistas, solitarios, tranquilos, aislados. Uno con una tienda amarilla, otro con un perro negro, una pareja durmiendo en Métrage, una hamaca colgada entre dos árboles. Repitió cosas que dijeron, conversaciones completas. Mencionó cómo un hombre roncaba, cómo una mujer tarareaba una canción mientras servía agua, cómo un hombre y su novia tuvieron una pelea tranquila sobre quién olvidó los fósforos. Los citó palabra por palabra. Su rostro no cambió. Su voz no vaciló. Estaba tan calmado, tan concentrado, que era como si estuviera leyendo un guión que había ensayado durante años. Luego describió a la mujer de la tienda amarilla. La conocía.
Ese caso de persona desaparecida fue hace unos años. Nunca se resolvió. Lo recordé porque ayudé en la búsqueda. Describió su mochila, sus botas, la forma en que estaba enrollada su bolsa de dormir. Mencionó haber encontrado una de sus botas medio enterrada cerca de un tocón de árbol. Yo encontré esa bota. Nunca la registré. Solo la miré y la dejé allí. No le dije a nadie. Pensé que ya no importaba. Pero él lo sabía. Habló durante casi 2 horas. Nunca apartó la vista. Nunca hizo una pausa. Sus historias se retorcían en mi cabeza, imposibles de sacar. Estaba describiendo a personas que conocía, personas que había visto, personas a las que había intentado ayudar. Luego se levantó, tomó el cuchillo y me miró como si estuviera esperando una señal. «No esta noche», dijo. Luego salió. No se escabulló. No corrió. Simplemente abrió la puerta y volvió a la oscuridad. No, dormí. Me quedé allí todo el tiempo, sintiendo que había salido del mundo por un momento y no había vuelto del todo. Tan pronto como salió el sol, tomé mi teléfono satelital y llamé a la estación. Me sacaron en helicóptero antes del mediodía. Buscaron en el área. No lo encontraron. No había huellas, no lona, no campamento. Solo un par de huellas de botas en el barro que iban hacia la ribera del río. Terminaron en el agua. No había marcas en el otro lado. Me reasignaron a la oficina de Asheville, trabajo de escritorio. Dijeron que necesitaba tiempo. Presenté un informe completo, todos los detalles que pude recordar. Pregunté por alguien llamado Luther, pero no hubo nada. No coincidía con ningún permiso, archivo de incidentes o orden de arresto. 3 meses después, un guardabosques cerca de la frontera con Tennessee informó haber visto a un hombre que sonaba exactamente como Luther. El mismo abrigo, el mismo rostro, la misma mirada. Mandaron gente, pero cuando llegaron ya se había ido. No quedó nada. No me importa lo que digan. Sé lo que vi. Sé lo que me dijo. Y sé que no quería perdonarme. Eso no fue su elección. Ya no voy al bosque profundo, solo. Especialmente no en los lugares oscuros, donde cosas como él aún merodean. Mi nombre es Colin, y trabajo como topógrafo para una empresa de fibra óptica. Mi trabajo básicamente consiste en recorrer terrenos remotos, marcar coordenadas GPS y buscar los mejores lugares para futuras líneas de banda ancha. No es un trabajo glamoroso, pero es honesto. Es solitario, tedioso y a veces un poco aburrido, pero paga las cuentas. Y lo más importante, no me molesta estar solo. Me gusta el silencio, la paz que se siente al estar allá afuera, en la naturaleza, lejos del ruido y el caos del mundo. La mayoría de mis compañeros evitan los trabajos en los bosques profundos, esos que están más allá de un par de millas en la naturaleza. Pero yo me ofrezco para esos, no porque sea más valiente o inteligente que los demás, sino porque, para mí, hay algo en lo salvaje que se siente como hogar. Además, el trabajo es más rápido cuando no tengo que esperar que alguien más me alcance. El otoño pasado, me asignaron una nueva zona de estudio, un tramo de 24 kilómetros de terreno intacto en los Apalaches, justo en la frontera entre Kentucky y Virginia Occidental. No hay pueblos cercanos, no hay caminos pavimentados.
La empresa había comprado los derechos para pasar las líneas de fibra a través del área, y mi trabajo era trazar las elevaciones, encontrar los mejores caminos para pasar los cables y asegurarme de que todo estuviera despejado para los equipos que vendrían después. Se suponía que me tomaría 5 días, solo. Estacioné cerca de un camino forestal, dejando mi camioneta con el tanque lleno de gasolina y mi baliza de emergencia en orden. Empaqué mi equipo, tomé mi tienda, raciones de comida, radio satelital, pistola de bengalas, cargador solar y GPS de repuesto, y comencé la caminata justo después del amanecer. Los primeros 3 días pasaron sin incidentes. Estaba tranquilo, pacífico, incluso hermoso. Vi ciervos, halcones y a lo lejos un oso negro. Mantuve mi rutina habitual: montar campamento cada noche, comer y revisar mis notas del día. Era el tipo de trabajo que realmente me despejaba la cabeza. Pero luego, en el 4.º día, algo cambió. Estaba a unos 11 kilómetros en la caminata, acercándome a una línea de cresta que necesitaba cruzar. No había señales de senderos ni marcas visibles. El camino estaba completamente sin trazar en cualquier mapa. Estaba navegando por topografía y los puntos de referencia precargados en mi GPS. Esa mañana, a 1 milla de mi caminata, noté algo extraño. Huellas de botas. No eran mías. El diseño no coincidía con mis botas y eran demasiado profundas en el talón, recentes, con bordes nítidos. Me detuve y tomé una foto. Las huellas seguían la misma dirección que yo. Pensé que tal vez era un cazador o un guardabosques. Pero este no era un terreno público, y el sendero no estaba marcado en ningún lado. Radio a la base, solo para confirmar que no había nadie más en el área. Recibí una respuesta breve. Negativo. No se suponía que nadie estuviera allí. Decidí seguir adelante, sin embargo. Me había encontrado con ocupantes ilegales y tipos fuera de la red antes. Generalmente no eran peligrosos, pero algo en esto me pareció diferente. Las huellas eran demasiado frescas, demasiado deliberadas. A media tarde ya estaba a mitad de camino por la cresta, listo para acampar justo debajo de la cima. Era un lugar plano, elevado, con buena visibilidad en todas direcciones. Monté mi tienda, cociné mi comida y revisé mis notas, tratando de despejar la sensación incómoda que tenía en la mente. Alrededor de las 10:00 p.m. ya estaba listo para acostarme. La noche estaba tranquila, pero luego, alrededor de la 1:00 a.m., desperté al sonido de ramas rompiéndose afuera de mi tienda. No fue un solo crujido, sino lento, espaciado, como si alguien estuviera caminando alrededor de mi tienda. Me quedé quieto, escuchando. El aire estaba completamente en calma. No había ni viento. Podía escuchar claramente cada movimiento, y había algo en ese caminar que no me parecía normal. 4 pasos hacia la derecha. Pausa. 4 pasos hacia la izquierda. Agarré mi pistola de bengalas y cuchillo, pero no me moví. Solo esperé. El caminar se detuvo. Luego comenzó de nuevo en el lado opuesto de la tienda. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero no me moví. ¿Quién o lo que estuviera allá afuera se acercaba? No podía ver nada. Tampoco podía escuchar pasos alejándose. Era como si lo que sea que estuviera allá estuviera rodeando mi tienda. Me quedé completamente quieto,
respirando casi sin hacer ruido. Luego desabroché la solapa de mi tienda solo un poquito y brilló mi luz rápidamente. Nada. Salí despacio, escaneando la zona con un barrido de 360 grados. Nada. Pero entonces, a solo 3 metros de la entrada de mi tienda, vi algo. 2 huellas frescas de botas, idénticas a las que había visto durante el día. Ningún rastro de arrastre, nada. Solo allí, de pie, mirando hacia mi tienda. Empaqué rápidamente la mañana siguiente. No comí. No registré nada. Solo quería alejarme lo más posible de lo que fuera que me estaba acechando. Tomé un camino, más empinado al otro lado de la cresta, evitando la posibilidad de regresar al punto de donde habían salido esas huellas. A 2 millas encontré algo extraño. Atado a una rama, a la altura del pecho, había un trozo de cinta naranja de topógrafo, el mismo tipo que yo usaba, pero la cinta estaba atada con un nudo doble perfecto. Yo nunca ataba la mía de esa manera. Miré alrededor. No había más huellas, ninguna señal de movimiento. Dejé la cinta sin tocar y seguí caminando, pero mi incomodidad solo aumentaba. Después de otra milla, monté campamento nuevamente, pero no dormí. No pude. Alrededor de las 3:00 a.m., escuché respiración. No pasos, solo una inhalación y exhalación lenta y constante, proveniente de tal vez 3 metros detrás de mi tienda. Respiración profunda y exagerada, como si alguien estuviera luchando por respirar con la boca llena de agua. Me quedé quieto, demasiado asustado para hacer ruido. Luego, una voz, baja e inconfundible, dijo mi nombre, Colin. No fue fuerte. No, fue un grito. Solo un tono plano, sin emoción. No respondí. No me moví. Agarré mi pistola de bengalas y la apunté hacia la pared de la tienda. La respiración se detuvo. No escuché más pasos, solo el silencio y esa sensación nauseabunda de que lo que sea que estaba allá afuera había desaparecido. Esperé hasta el amanecer. Luego empaqué mi equipo nuevamente. Esta vez no seguí la ruta planeada. Me desvié, caminando hacia el este, hacia una estación de guardabosques que recordaba ver en un viejo mapa. Estaba completamente fuera de ruta y me tomaría 2 días llegar allí, pero no me importaba. Solo quería salir. Mantuve los ojos bien abiertos mientras caminaba. El bosque a mi alrededor estaba denso, y cada pequeño sonido parecía hacer que mi corazón latiera más rápido. Un par de millas en mi desvío, encontré otro trozo de cinta naranja atada alta en un árbol, a unos 6 metros de distancia. El mismo nudo doble, la misma altura, sin huellas, sin sendero, solo la cinta. Seguí caminando. Ya no podía parar. Estaba demasiado adentro y cada pequeño detalle se sentía mal. Esa noche no monté una tienda, ni siquiera intenté dormir. Me senté con la espalda apoyada en un gran árbol, mi pistola de bengalas cargada en mi regazo. Cada pocas horas creí escuchar movimiento, pero siempre se detenía antes de que pudiera ubicarlo. Me quedé así hasta el amanecer. Al mediodía del 6.º día, llegué a la estación de guardabosques. Estaba cubierto de barro, deshidratado y temblando. Les dije que me había perdido. Registraron mi información y me hicieron las preguntas de rutina. Luego, uno de los guardabosques, un hombre mayor, me preguntó dónde había estado. Le di un esquema aproximado, pero su expresión cambió cuando mencioné el área. «¿Eres el
tercero en este mes en salir temprano», dijo en voz baja. Le pregunté qué quería decir con eso. «Un topógrafo renunció», dijo. «Dijo que alguien lo seguía. No quiso dar detalles. Otro salió con un hombro dislocado. No quiso regresar. Eres el primero en terminar a pie». «No terminé el trabajo», le dije. No necesitaba decir nada más. Asintió, como si ya supiera lo que había pasado. Después de eso, me dieron un ride hasta mi camioneta. No miré atrás hacia los bosques, pero te diré esto. Sé lo que vi, y sé lo que me siguió. No he vuelto a esos bosques desde entonces. No pienso hacerlo. Mi nombre es Colin, y soy un topógrafo de campo para una empresa de fibra óptica. Mi trabajo consiste principalmente en recorrer terrenos remotos, marcar coordenadas GPS y buscar los mejores lugares para las futuras líneas de banda ancha. No es un trabajo glamoroso, pero es honesto. Es solitario, tedioso y a veces un poco aburrido, pero paga las cuentas. Y lo más importante, no me molesta estar solo. Me gusta el silencio, la paz que se siente al estar allá afuera, en la naturaleza, lejos del ruido y el caos del mundo. La mayoría de mis compañeros evitan los trabajos en los bosques profundos, esos que están más allá de un par de millas en la naturaleza. Pero yo me ofrezco para esos, no porque sea más valiente o inteligente que los demás, sino porque, para mí, hay algo en lo salvaje que se siente como hogar. Además, el trabajo es más rápido cuando no tengo que esperar que alguien más me alcance. El otoño pasado, me asignaron una nueva zona de estudio, un tramo de 24 kilómetros de terreno intacto en los Apalaches, justo en la frontera entre Kentucky y Virginia Occidental. No hay pueblos cercanos, no hay caminos pavimentados. La empresa había comprado los derechos para pasar las líneas de fibra a través del área, y mi trabajo era trazar las elevaciones, encontrar los mejores caminos para pasar los cables y asegurarme de que todo estuviera despejado para los equipos que vendrían después. Se suponía que me tomaría 5 días, solo. Estacioné cerca de un camino forestal, dejando mi camioneta con el tanque lleno de gasolina y mi baliza de emergencia en orden. Empaqué mi equipo, tomé mi tienda, raciones de comida, radio satelital, pistola de bengalas, cargador solar y GPS de repuesto, y comencé la caminata justo después del amanecer. Los primeros 3 días pasaron sin incidentes. Estaba tranquilo, pacífico, incluso hermoso. Vi ciervos, halcones y a lo lejos un oso negro. Mantuve mi rutina habitual: montar campamento cada noche, comer y revisar mis notas del día. Era el tipo de trabajo que realmente me despejaba la cabeza. Pero luego, en el 4.º día, algo cambió. Estaba a unos 11 kilómetros en la caminata, acercándome a una línea de cresta que necesitaba cruzar. No había señales de senderos ni marcas visibles. El camino estaba completamente sin trazar en cualquier mapa. Estaba navegando por topografía y los puntos de referencia precargados en mi GPS. Esa mañana, a 1 milla de mi caminata, noté algo extraño: huellas de botas. No eran mías. El diseño no coincidía con mis botas y eran demasiado profundas en el talón. Recentes, con bordes nítidos. Me detuve y tomé una foto. Las huellas seguían la misma dirección que yo. Pensé,
que tal vez era un cazador o un guardabosques. Pero este no era un terreno público, y el sendero no estaba marcado en ningún lado. Radio a la base, solo para confirmar que no había nadie más en el área. Recibí una respuesta breve. Negativo. No se suponía que nadie estuviera allí. Decidí seguir adelante, sin embargo. Me había encontrado con ocupantes ilegales y tipos fuera de la red antes. Generalmente no eran peligrosos, pero algo en esto me pareció diferente. Las huellas eran demasiado frescas, demasiado deliberadas. A media tarde ya estaba a mitad de camino por la cresta, listo para acampar justo debajo de la cima. Era un lugar plano, elevado, con buena visibilidad en todas direcciones. Monté mi tienda, cociné mi comida y revisé mis notas, tratando de despejar la sensación incómoda que tenía en la mente. Alrededor de las 10:00 p.m. ya estaba listo para acostarme. La noche estaba tranquila, pero luego, alrededor de la 1:00 a.m., desperté al sonido de ramas rompiéndose afuera de mi tienda. No fue un solo crujido, sino lento, espaciado, como si alguien estuviera caminando alrededor de mi tienda. Me quedé quieto, escuchando. El aire estaba completamente en calma. No había ni viento. Podía escuchar claramente cada movimiento, y había algo en ese caminar que no me parecía normal. 4 pasos hacia la derecha. Pausa. 4 pasos hacia la izquierda. Agarré mi pistola de bengalas y cuchillo, pero no me moví. Solo esperé. El caminar se detuvo. Luego comenzó de nuevo en el lado opuesto de la tienda. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero no me moví. ¿Quién o lo que estuviera allá afuera se acercaba? No podía ver nada. Tampoco podía escuchar pasos alejándose. Era como si lo que fuera que estuviera allá estuviera rodeando mi tienda. Me quedé completamente quieto, respirando casi sin hacer ruido. Luego desabroché la solapa de mi tienda solo un poquito y brilló mi luz rápidamente. Nada. Salí despacio, escaneando la zona con un barrido de 360 grados. Nada. Pero, entonces, a solo 3 metros de la entrada de mi tienda, vi algo. 2 huellas frescas de botas, idénticas a las que había visto durante el día. Ningún rastro de arrastre. Nada. Solo allí, de pie, mirando hacia mi tienda. Empaqué rápidamente la mañana siguiente. No comí. No registré nada. Solo quería alejarme lo más posible de lo que fuera que me estaba acechando. Tomé un camino, más empinado al otro lado de la cresta, evitando la posibilidad de regresar al punto de donde habían salido esas huellas. A 2 millas encontré algo extraño. Atado a una rama, a la altura del pecho, había un trozo de cinta naranja de topógrafo, el mismo tipo que yo usaba, pero la cinta estaba atada con un nudo doble perfecto. Yo nunca ataba la mía de esa manera. Miré alrededor. No había más huellas, ninguna señal de movimiento. Dejé la cinta sin tocar y seguí caminando, pero mi incomodidad solo aumentaba. Después de otra milla, monté campamento nuevamente, pero no dormí. No pude. Alrededor de las 3:00 a.m., escuché respiración. No pasos, solo una inhalación y exhalación lenta y constante, proveniente de tal vez 3 metros detrás de mi tienda. Respiración profunda y exagerada, como si alguien estuviera luchando por respirar con la boca llena de agua. Me quedé quieto, demasiado asustado para hacer ruido. Luego, una voz,
baja e inconfundible, dijo mi nombre. Colin, no fue fuerte. No, fue un grito. Solo un tono plano, sin emoción. No respondí. No me moví. Agarré mi pistola de bengalas y la apunté hacia la pared de la tienda. La respiración se detuvo. No escuché más pasos. Solo el silencio y esa sensación nauseabunda de que lo que sea que estaba allá afuera había desaparecido. Esperé hasta el amanecer. Luego empaqué mi equipo nuevamente. Esta vez no seguí la ruta planeada. Me desvié, caminando hacia el este, hacia una estación de guardabosques que recordaba ver en un viejo mapa. Estaba completamente fuera de ruta y me tomaría 2 días llegar allí, pero no me importaba. Solo quería salir. Mantuve los ojos bien abiertos mientras caminaba. El bosque a mi alrededor estaba denso, y cada pequeño sonido parecía hacer que mi corazón latiera más rápido. Un par de millas en mi desvío, encontré otro trozo de cinta naranja atada alta en un árbol a unos 6 metros de distancia. El mismo nudo doble, la misma altura, sin huellas, sin sendero, solo la cinta. Seguí. Caminando. Ya no podía parar. Estaba demasiado adentro y cada pequeño detalle se sentía mal. Esa noche no monté una tienda, ni siquiera intenté dormir. Me senté con la espalda apoyada en un gran árbol, mi pistola de bengalas cargada en mi regazo. Cada pocas horas creí escuchar movimiento, pero siempre se detenía antes de que pudiera ubicarlo. Me quedé así hasta el amanecer. Al mediodía del 6.º día, llegué a la estación de guardabosques. Estaba cubierto de barro, deshidratado y temblando. Les dije que me había perdido. Registraron mi información y me hicieron las preguntas de rutina. Luego, uno de los guardabosques, un hombre mayor, me preguntó dónde había estado. Le di un esquema aproximado, pero su expresión cambió cuando mencioné el área. «Eres el tercero en este mes en salir temprano», dijo en voz baja. Le pregunté qué quería decir con eso. Un topógrafo renunció. Dijo que alguien lo seguía. No quiso dar detalles. Otro salió con un hombro dislocado. No quiso regresar. Eres el primero en terminar a pie. No terminé el trabajo, le dije. No necesitaba decir nada más. Asintió, como si ya supiera lo que había pasado. Después de eso, me dieron un ride hasta mi camioneta. No miré atrás hacia los bosques, pero te diré esto. Sé lo que vi, y sé lo que me siguió. No he vuelto a esos bosques desde entonces. No pienso hacerlo.